68 años. Esa es la edad que tengo mientras escribo estas líneas con dedos que ya no son tan ágiles como antes. El médico dice que es artritis, pero yo sé que es el peso de demasiados secretos acumulados. Secretos que hoy, por fin, decido compartir. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi hija Luciana me pidió que me mudara a su casa. Mi marido Ernesto había fallecido 6 meses antes. Un infarto fulminante mientras dormía. 52 años juntos terminaron sin despedidas, sin últimas palabras. Solo el vacío de despertar una mañana y encontrarlo frío a mi lado. «Mamá, es lo mejor para todos», insistió Luciana al teléfono. «La casa es demasiado grande para ti sola. Y Gabriel necesita ayuda con los deberes después de la escuela». Gabriel. Mi único nieto, que entonces tenía 11 años. Un niño callado, demasiado pálido para su edad, con ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Siempre había sido distante conmigo, pero lo atribuía a que los niños de hoy son diferentes. Nosotros jugábamos en la calle, ellos viven pegados a esas pantallas. Cedí, vendí la casa donde había vivido toda mi vida matrimonial, guardé lo esencial en cajas y donaciones y me instalé en el 3er piso de la casa de mi hija. Una habitación con baño propio y una pequeña sala que Luciana llamaba tu espacio independiente. Lo que no me dijo es que esa independencia terminaría en el momento en que cruzara el umbral. Mi yerno, Rafael Bete, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era abogado, de esos que visten trajes caros y hablan como si cada palabra fuera una concesión que te hacen. Siempre lo encontré frío, calculador, pero mi hija lo adoraba y eso bastaba para mí. O al menos eso creía entonces. «Estela, bienvenida a tu nuevo hogar», dijo, sosteniendo una copa de vino. «Espero que te sientas cómoda». Esa pausa, antes de cómoda, fue el primer indicio de lo que vendría. Pequeña, casi imperceptible, pero allí estaba. Como cuando sientes una corriente de aire helado en una habitación aparentemente cerrada. Los primeros días fueron un periodo de ajuste. Luciana trabajaba como directora de marketing en una empresa farmacéutica. Rafael pasaba más tiempo en su despacho que en casa. Y Gabriel llegaba del colegio a las 3, tiraba la mochila en el sofá y se encerraba en su habitación hasta la cena. Una tarde, a las 2 semanas de mi llegada, preparé galletas de chocolate. Las mismas que hacía cuando Luciana era pequeña. El aroma atrajo a Gabriel a la cocina. «¿Quieres probarlas? Están recién hechas», ofrecí, extendiéndole el plato. Gabriel miró las galletas, luego a mí. Tomó una y la mordió sin entusiasmo. «Tienen demasiado azúcar», dijo, y dejó la galleta mordida sobre la encimera. Mi madre dice que el azúcar causa demencia en personas mayores. El comentario me golpeó como una bofetada. No era tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con frialdad. Con intención. «Tu madre comía estas galletas cuando tenía tu edad y le encantaban», respondí intentando mantener una sonrisa. Y hasta ahora recuerdo perfectamente cada cumpleaños suyo. Gabriel se encogió de hombros. Quizás por eso ahora tiene que hacer tanto ejercicio. Y se fue, dejándome sola con un plato de galletas y la primera grieta en mi corazón. Esa noche, durante la cena, mencioné el incidente a Luciana, esperando que hablara con Gabriel sobre el respeto. «Mamá, no exageres», respondió ella, sirviéndose más ensalada. Gabriel solo repitió lo que escuchó en clase de ciencias. Los niños absorben todo como esponjas. Rafael sonrió desde el otro extremo de la mesa. «Además, tiene razón. Deberías cuidar tu alimentación a tu edad, Estela, mi edad, como si fuera una enfermedad terminal». Las semanas siguientes establecieron un patrón. Pequeños comentarios mordaces de Gabriel. Silencios incómodos. Objetos que desaparecían de mi habitación. Un broche de Ernesto, mi crema para las manos, el libro que estaba leyendo, para reaparecer días después en lugares absurdos. El congelador, debajo del felpudo,
dentro de una maceta. Cuando lo mencionaba, la respuesta era siempre la misma. Mamá, otra vez confundiendo las cosas. Deberías apuntar dónde dejas tus pertenencias. El día que encontré mi anillo de matrimonio en el triturador de basura, supe que no eran despistes míos. Alguien lo había puesto allí deliberadamente. Y solo había un sospechoso. Confronté a Gabriel una tarde, mientras hacía sus deberes en la sala. Gabriel, ¿has visto mi anillo de matrimonio? El que tenía en mi joyero. Sin levantar la vista de su cuaderno respondió, no. Es muy importante para mí. Era de tu abuelo. El abuelo está muerto, dijo con voz plana. Y los muertos no necesitan anillos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo encontré en el triturador de basura, Gabriel. Alguien lo puso allí. Por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los de Rafael, me miraron sin pestañear. Quizás lo pusiste tú misma y no lo recuerdas. La abuela de Martín, mi compañero de clase, a veces hace cosas y luego no se acuerda. Su madre dice que tiene momentos. Yo no tengo momentos, respondí apretando el anillo en mi puño. Y sé perfectamente dónde dejo mis cosas. Gabriel volvió a sus deberes, como si la conversación hubiera terminado, pero antes de que pudiera irme, añadió: mi madre dice que todos envejecemos y que algunas personas no lo aceptan. Esa noche puse un pequeño pestillo en mi puerta. No era tanto para mantener a alguien fuera como para saber si alguien entraba cuando yo no estaba. Luciana lo notó al día siguiente. ¿Por qué has puesto un cerrojo?, preguntó con el ceño fruncido. Esta también es la casa de Gabriel y a veces necesita entrar para, no sé, buscar algo o limpiar. ¿Limpiar mi habitación? ¿Desde cuándo Gabriel limpia habitaciones? Luciana suspiró, ese suspiro exasperado que había perfeccionado desde la adolescencia. Mamá, estás siendo paranoica. Gabriel es un niño. Los niños son curiosos, exploran. No puedes poner barreras en una casa que no es tuya. Una casa que no es tuya. Las palabras se clavaron en mi pecho. Por supuesto que no era mi casa. Había vendido la mía, confiando en mi hija. Pero no mencioné esto. En lugar de ello dije, de acuerdo, quitaré el pestillo. No lo quité. En cambio comencé a observar, a prestar atención a los detalles, a guardar mis objetos de valor en lugares menos evidentes, a mantener un diario donde anotaba cada incidente, cada objeto desplazado, cada comentario hiriente. Fue entonces cuando las cosas empeoraron. Una mañana encontré todas mis plantas, pequeñas macetas que tenía en mi sala, completamente secas. Alguien había vertido algo en ellas. Olían a lejía. Otra tarde, al regresar de la compra, descubrí que todas las fotos donde aparecía con Ernesto habían desaparecido de mis álbumes. Solo quedaban las marcas rectangulares donde antes estaban pegadas. Y luego estaban los ruidos. Pasos fuera de mi puerta a medianoche. Susurros. El sonido de la manija girando muy lentamente, probando si estaba cerrada. Una noche, el ruido me despertó. 1:00 de la madrugada. Esta vez no eran pasos, sino un llanto. El llanto de un niño. Me levanté, me puse la bata y abrí la puerta con cuidado. Gabriel estaba sentado en el pasillo, abrazando sus rodillas, sollozando. ¿Gabriel?, susurré. ¿Qué sucede, pequeño? Levantó la mirada y por un instante, solo un breve instante, vi miedo en sus ojos. Un miedo real, crudo. Luego, como si alguien hubiera apagado un interruptor, su expresión cambió. Nada, dijo, levantándose rápidamente. Solo comprobaba si mi abuela demente podía oírme llorar o si ya estaba demasiado sorda. Se alejó por el pasillo antes de que pudiera responder, dejándome con un nudo en la garganta y más preguntas que respuestas. Al día siguiente, mientras Rafael y Luciana trabajaban, registré la habitación de Gabriel.
No me enorgullezco, pero necesitaba entender. Necesitaba saber qué estaba sucediendo realmente en esa casa. Bajo su cama, en una caja de zapatos, encontré mis fotos. Las que habían desaparecido de mis álbumes. Pero no estaban intactas. En todas ellas, mi rostro había sido meticulosamente recortado. Y junto a las fotos, un cuaderno, un diario. La caligrafía era clara, precisa para un niño de su edad. Las entradas estaban fechadas. Comencé a leer y el mundo se detuvo a mi alrededor. 15 de octubre. Mamá dice que la abuela tiene que irse pronto, que es una carga, que está arruinando todo. Tengo que ayudar a que se vaya. Hoy escondí su anillo en el triturador. Casi lo encendí. 20 de octubre. Papá me dio 5 euros por poner lejía en sus plantas. Dijo que es un juego para ver cuánto tarda en volverse loca. Ojalá fuera más rápido. 25 de octubre. Mamá dice que si la abuela se va a una residencia, podré tener su habitación como sala de juegos. Hoy borré los mensajes de su teléfono, todos los de la tía Carmen. Ahora pensará que nadie la llama. Mi corazón se congeló. No era Gabriel, era Luciana. Era Rafael. Estaban usando a su propio hijo para... ¿Para qué? ¿Para volverme loca? ¿Para forzarme a irme? Escuché la puerta principal abrirse. Gabriel había vuelto del colegio. Rápidamente, coloqué todo en su lugar y salí de la habitación. Pero no fui lo suficientemente rápida. Gabriel estaba al final del pasillo, observándome. Sus ojos ya no mostraban frialdad, mostraban pánico. ¿Qué hacías en mi habitación?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Qué viste? En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Ven conmigo, Gabriel, dije, extendiendo mi mano. Creo que tú y yo necesitamos hablar, sin tus padres, solo nosotros dos. Para mi sorpresa, tras un momento de duda, tomó mi mano. Y ese fue el principio del fin de la mentira. O quizás el comienzo de una verdad aún más oscura. Nos sentamos en mi pequeña sala. Gabriel mantenía la mirada fija en sus zapatillas deportivas, tan nuevas que las suelas todavía brillaban. El silencio entre nosotros era denso, casi tangible. No quiero hacerte daño, dije finalmente. Solo quiero entender qué está pasando. Gabriel levantó los ojos lentamente. Parecía mucho más pequeño ahora, vulnerable, como si la máscara de crueldad se hubiera agrietado, revelando al niño asustado detrás. Ellos me dijeron que tenía que hacerlo, murmuró tan bajo que tuve que inclinarme para escucharlo. Dijeron que si no lo hacía tú te quedarías con todo. ¿Con todo? ¿Qué significa eso, Gabriel? Sus dedos se retorcían nerviosos sobre su regazo. El dinero, la casa del abuelo, todo. Mamá dijo que quería robarnos. Sentí un escalofrío. La casa del abuelo. La habíamos vendido y el dinero... Se suponía que era para mi sustento, pero Luciana había insistido en administrarlo ella. Es más seguro así, mamá, con todos esos estafadores que se aprovechan de personas mayores. Y yo, confiando ciegamente en mi hija, había firmado un poder notarial, permitiéndole gestionar mis finanzas. ¿Sabes dónde está ese dinero ahora, Gabriel?, pregunté con suavidad. Él negó con la cabeza, pero algo en su expresión me dijo que mentía. Los escuché discutir, confesó finalmente. Papá quería comprar acciones en algo llamado criptomonedas, criptovalutas. Criptomonedas, corregí automáticamente, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Sí, eso. Pero mamá decía que mejor en propiedades en Valencia, que era más seguro. Propiedades. Plural. Con mi dinero. Respiré hondo, intentando controlar la rabia que crecía en mi interior. No podía permitir que Gabriel viera lo afectada que estaba. Él no era el culpable, era otra víctima. Gabriel, ¿qué más te pidieron que hicieras? El niño tragó saliva. Muchas cosas. Esconder tus cosas. Asustarte por la noche. Contarte historias sobre ancianos que se vuelven locos.
Papá dijo que si creías que estabas perdiendo la cabeza, firmarías los papeles para ir a la residencia. ¿Qué residencia?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La Colina Dorada. Mamá dice que es muy cara, pero que vale la pena porque entonces podrán vender esta casa y mudarse a una más grande en la urbanización. La Colina Dorada. Un lugar del que había oído hablar. No por sus instalaciones ni por sus cuidados, sino por sus precios exorbitantes. Un agujero dorado donde las familias depositaban a sus mayores junto con sus herencias. ¿Y tú cómo te sientes haciendo estas cosas, Gabriel?, pregunté, observando atentamente su reacción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No me gusta. Antes imaginaba que eras como las abuelas malas de los cuentos. Mamá siempre decía que eras egoísta, que nunca la ayudaste, que solo pensabas en ti misma, pero luego, cuando viniste a vivir aquí, se interrumpió, luchando por contener el llanto. Cuando vine a vivir aquí, ¿qué?, lo animé. Vi que hacías galletas y arreglabas mi ropa cuando se rompía. Y una vez te escuché llorar mirando la foto del abuelo. Las brujas no lloran. La simplicidad de su lógica infantil me desarmó por completo. Me levanté de mi silla y me senté junto a él en el sofá, rodeándolo con un brazo. No, las brujas no lloran, dije con una sonrisa triste. Y yo no soy una bruja, Gabriel. Soy tu abuela y te quiero. Incluso cuando escondías mis cosas o decías cosas hirientes, siempre te he querido. Gabriel se derrumbó contra mi hombro, liberando sollozos que claramente había estado conteniendo durante mucho tiempo. Lo siento, abuela. Lo siento mucho. Lo abracé, dejándolo llorar mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. La traición de Luciana y Rafael era más grave de lo que jamás hubiera imaginado. No solo estaban robando mi dinero, estaban corrompiendo a su propio hijo, convirtiéndolo en un instrumento de su codicia. Cuando Gabriel finalmente se calmó, saqué un pañuelo de mi bolsillo y le sequé las lágrimas. Vamos a hacer un trato, tú y yo, dije, mirándolo directamente a los ojos. A partir de ahora, sin más mentiras entre nosotros. Si tus padres te piden que hagas algo conmigo, me lo cuentas. Y yo prometo protegerte, pase lo que pase. ¿Protegerme?, preguntó con una expresión de confusión. ¿De qué? La pregunta me rompió el corazón. No se daba cuenta de que también era una víctima. De las malas decisiones, Gabriel. A veces, incluso los adultos, incluso los padres, toman malas decisiones. Y esas decisiones pueden lastimar a quienes más deberían proteger. Gabriel asintió lentamente, como si estuviera asimilando una verdad demasiado grande para su edad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Por ahora, seguir como si nada hubiera cambiado. No quiero que tus padres sospechen que hemos hablado. ¿Puedes hacer eso? ¿Pretender un poco más? Él asintió, y vi en sus ojos una determinación nueva. Ya no era el niño manipulado por sus padres. Ahora éramos aliados contra una injusticia. Puedo hacerlo. Soy bueno actuando. Estuve en la obra de Navidad del colegio. Sonreí sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su valentía, tristeza porque ningún niño debería tener que pretender frente a sus propios padres. Una cosa más, Gabriel, añadí. Necesito acceso a la oficina de tu padre. ¿Sabes si guarda una llave en algún lugar? Gabriel asintió. En el cajón de sus calcetines. La negra pequeña. Perfecto. Ahora vuelve a tu habitación y actúa con normalidad. Yo me ocuparé del resto. Después de que Gabriel se marchara, me senté en mi sillón tratando de asimilar todo lo que había descubierto. La traición de mi propia hija era un puñal en el corazón, pero ahora no podía permitirme el lujo de derrumbarme. Tenía un nieto que proteger y una batalla legal que preparar. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con nuevos ojos. Rafael cortando meticulosamente su filete, como si diseccionara un contrato. Luciana revisando su teléfono entre bocados, completamente desconectada de los demás. Y Gabriel, mi pobre Gabriel, interpretando su papel de niño malcriado,
aunque de vez en cuando me lanzaba miradas cómplices. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó Luciana sin levantar la vista de su teléfono. «Tranquilo. Leí un poco, descansé». «Deberías salir más», comentó Rafael bebiendo un sorbo de vino. «A tu edad, la estimulación mental es crucial». «Sí, crucial», repitió Gabriel, imitando el tono condescendiente de su padre, aunque pude notar el sarcasmo oculto en su voz. Rafael le revolvió el pelo, interpretando su comentario como genuino. «Exacto, campeón. Tu abuela necesita mantenerse activa». Luciana finalmente dejó su teléfono. «De hecho, mamá, hemos estado considerando algunas opciones para ti. Lugares donde podrías tener compañía de personas de tu edad, actividades organizadas, una residencia», pregunté, fingiendo inocencia. Vi cómo intercambiaban una mirada rápida. «Bueno, más bien una comunidad de jubilados», aclaró Luciana con una sonrisa tensa. «Un lugar precioso, la Colina Dorada. Tienen piscina, biblioteca, bingo los domingos. Suena a un hotel», comenté. «Un hotel muy caro, supongo. El dinero no es problema, mamá», dijo, y algo en su tono me heló la sangre. «Tú mereces lo mejor para ellos», querrás decir, pensé. Pero sonreí y asentí. «Suena interesante. Me gustaría visitar el lugar primero, por supuesto». «Por supuesto», dijo Rafael con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Podemos ir este fin de semana?» Luciana frunció el ceño. «Este fin de semana tenemos la fiesta de la empresa, Rafael». «Cierto, cierto». «Entonces el próximo. No hay prisa». No había prisa porque ya contaban con mi dinero, pensé. Ya habían tomado decisiones sobre mi futuro como si yo fuera una niña incapaz de decidir por sí misma. Después de la cena, mientras todos veían la televisión en la sala, me excusé para ir a dormir temprano. En lugar de dirigirme a mi habitación, esperé en el pasillo hasta escuchar que Rafael subía al baño. En ese momento, me deslicé silenciosamente hasta su dormitorio. El cajón de los calcetines. Tal como había dicho Gabriel, allí estaba la pequeña llave negra. La tomé y me dirigí al despacho de Rafael en la planta baja. La oficina era exactamente lo que esperaba. Pretenciosa, con libros de derecho que probablemente nunca había leído y un escritorio de caoba demasiado grande para la habitación. Abrí su archivador buscando cualquier documento con mi nombre. Y los encontré. No solo documentos, sino toda una carpeta etiquetada Estela, propiedades. Dentro, copias de transferencias bancarias, escrituras de 2 apartamentos en Valencia a nombre de una sociedad que no reconocí, y lo peor de todo, un poder notarial mucho más amplio que el que recordaba haber firmado. Este me declaraba incapacitada para gestionar mis propios asuntos y nombraba a Luciana como mi tutora legal. Mi firma estaba allí, pero no era mi firma. Alguien la había falsificado. Tomé fotografías de todo con mi teléfono móvil. Sí, sé usar un smartphone, aunque mi hija pensara lo contrario, y devolví los documentos a su lugar exacto. Luego regresé sigilosamente la llave al cajón de los calcetines. De vuelta en mi habitación, revisé las fotos, confirmando mis peores sospechas. No solo estaban robándome, habían cometido fraude y falsificación, delitos graves que podrían costarles años de cárcel. Pero si los denunciaba, ¿qué pasaría con Gabriel? ¿Terminaría en el sistema de acogida mientras sus padres cumplían condena? No podía permitir eso, necesitaba otro plan. Uno que me permitiera recuperar mi dinero y proteger a mi nieto sin destruir por completo a mi propia hija, por mucho que me hubiera traicionado. Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama, buscando una solución. Hacia el amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse, tuve una revelación. No necesitaba destruirlos. Solo necesitaba algo con lo que negociar. Y entonces recordé algo que Luciana siempre había guardado celosamente. Algo que podría darme las respuestas que necesitaba. Su viejo diario de adolescencia. El que nunca me permitió leer, el que escondía como si contuviera secretos de Estado.
Si había algo que pudiera usar como moneda de cambio, estaría allí. Ahora solo tenía que encontrarlo. Al día siguiente, mientras Rafael trabajaba y Luciana asistía a una reunión, registré meticulosamente su dormitorio. No estaba orgullosa de convertirme en una espía dentro de mi propia familia, pero ellos habían cruzado esa línea primero. El diario no estaba en los lugares obvios, ni en los cajones, ni bajo el colchón, ni en la caja fuerte del armario, cuya combinación era el cumpleaños de Luciana, tan predecible. Cuando estaba a punto de rendirme, noté algo peculiar en el suelo del vestidor. Una de las tablas de madera estaba ligeramente desalineada. Con esfuerzo, conseguí levantarla. Y allí, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad, estaba el diario. Un cuaderno de tapas verdes con un pequeño candado, exactamente como lo recordaba de sus años de adolescente. El candado cedió fácilmente. Estas cerraduras nunca fueron realmente seguras. Comencé a leer, pasando rápidamente por las típicas entradas adolescentes sobre chicos, peleas con amigas y frustraciones escolares. Pero a medida que avanzaba hacia las entradas más recientes, mi sangre se heló. 12 de septiembre de 2003. Hoy por fin se lo conté a Rafael. Pensé que me dejaría, que me odiaría, pero estaba sorprendentemente tranquilo. Dijo que todos cometemos errores, que lo importante es cómo los manejamos. No puedo creer que vaya a guardar mi secreto, que vaya a aceptar a Gabriel como propio, sabiendo que no es suyo. El verdadero padre ni siquiera sabe que existe un hijo, y nunca lo sabrá. Me quedé paralizada, releyendo esas líneas una y otra vez. Gabriel no era hijo de Rafael. Mi nieto, el niño por el que ahora sentía una conexión más fuerte que nunca, tenía otro padre, un hombre que ni siquiera sabía de su existencia. Seguí leyendo, buscando más detalles. 20 de septiembre de 2003. Rafael dice que es mejor que nadie sepa la verdad, que legalmente inscribirá a Gabriel como suyo y que nadie cuestionará nada. Tiene razón. Si mi madre se enterara, no podría soportar su decepción. Y Javier ya tiene su vida perfecta con su esposa perfecta. No necesita saber que hay un niño. Nuestro desliz fue solo eso, un error de una noche, un error que ahora se mueve dentro de mí. Javier. El nombre me resultaba familiar. ¿Dónde lo había escuchado antes? Seguí leyendo, pero las entradas posteriores hablaban poco del verdadero padre de Gabriel. Luciana parecía determinada a enterrar ese secreto lo más profundo posible. Tomé fotos de las páginas relevantes, devolví el diario a su escondite y coloqué la tabla del suelo en su lugar. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de recordar quién era Javier. Y entonces, al regresar a mi habitación, lo recordé. Javier R., el socio de Rafael en su bufete de abogados. El hombre que ocasionalmente venía a cenas de negocios en casa, siempre elegante, siempre observando a Gabriel con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. ¿Sospechaba algo? ¿O era simplemente mi imaginación buscando conexiones? No, no era imaginación. Ahora que pensaba en ello, Gabriel tenía los mismos ojos oscuros y expresivos de Javier, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. Físicamente se parecía más a él que a Rafael, cuyas facciones eran más angulosas y duras. Tenía mi moneda de cambio. Un secreto tan poderoso que podría desmoronar no solo el matrimonio de Luciana, sino también la carrera de Rafael. Un socio engañado por su propia esposa y su socio de negocios. Un escándalo que ningún bufete querría enfrentar. Pero usarlo significaría exponer a Gabriel a una verdad para la que quizás no estaba preparado. Significaría destruir la imagen que tenía de su familia. ¿Era justo hacerle eso a un niño que ya estaba siendo manipulado? Necesitaba pensar. Necesitaba un plan que me permitiera usar esta información como leverage sin dañar a Gabriel. Y entonces, como si el universo quisiera darme otra pieza del rompecabezas,
Mi teléfono sonó. Era Carmen, mi cuñada, llamando desde Barcelona. Estela, ¿cómo estás? Hace semanas que no sé nada de ti. Mis mensajes quedan sin respuesta. Los mensajes. Recordé lo que Gabriel había dicho sobre borrarlos. Lo siento, Carmen. He tenido problemas con el teléfono. ¿Estás bien? Suenas preocupada. Dudé un momento. Carmen siempre había sido mi confidente, incluso después de la muerte de Ernesto. Pero esto era demasiado grande, demasiado complicado para explicarlo por teléfono. Necesito verte, Carmen, dije finalmente. Es importante. ¿Podrías venir a Madrid? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estela, me estás asustando. ¿Ha pasado algo grave? Sí, pero no puedo hablar ahora. Por favor, ven lo antes posible. Puedes quedarte en un hotel, no en casa de Luciana. Llegaré mañana por la tarde, respondió sin dudar. Te enviaré los detalles del hotel. No los envíes por mensaje, la interrumpí, recordando que Gabriel había mencionado haber borrado sus mensajes anteriores. Llámame, y Carmen, no le digas a nadie que vienes, especialmente a Luciana o Rafael. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Carmen era abogada, especializada en derecho familiar. Si alguien podía ayudarme a navegar este desastre legal y emocional, era ella. Esa tarde, Gabriel regresó del colegio con una expresión tensa. Esperó a que estuviéramos solos en la cocina para susurrarme: mamá y papá estaban discutiendo anoche. Sobre ti. Sobre papeles que tienes que firmar. ¿Qué papeles, Gabriel? Para la residencia. Papá dijo que ya era hora de acelerar el proceso, que tenían que hacerlo antes de que te dieras cuenta de lo que estaba pasando. Sentí un escalofrío. Estaban planeando internarme a la fuerza, probablemente usando el poder notarial falsificado para declararme incapacitada. ¿Cuándo, Gabriel? Dijeron cuándo. El viernes. Vendrá un médico a casa. Papá dijo que es amigo suyo y que colaborará. 3 días. Tenía 3 días para poner en marcha mi plan antes de que intentaran encerrarme en la Colina Dorada. Gabriel, necesito que me hagas un favor muy importante. Si escuchas cualquier cosa más sobre esto, dímelo inmediatamente. Y si ves que traen papeles para que firme, avísame. El niño asintió solemnemente, como un pequeño soldado recibiendo órdenes. Abuela, tengo miedo, confesó, su voz apenas audible. Y si te llevan, lo abracé fuertemente, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el mío. No me llevarán a ninguna parte, te lo prometo. Tengo un plan. Esa noche dormí con un ojo abierto, temiendo que decidieran adelantar sus planes. Al día siguiente, fingí estar más distraída de lo habitual. Incluso dejé caer una taza al suelo accidentalmente. Era importante que pensaran que su plan estaba funcionando, que realmente estaba perdiendo facultades. Luciana recogió los trozos con un suspiro exasperado. Mamá, últimamente estás muy torpe. ¿Te has tomado tus vitaminas? ¿Vitaminas? Pregunté, fingiendo confusión. No recuerdo que el médico me recetara vitaminas. Te las recetó hace meses, mintió con naturalidad. Para la memoria y los reflejos. Oh, respondí, parpadeando como si intentara recordar. Supongo que lo olvidé. Por eso es importante que las tomes, dijo, entregándome una pastilla blanca y un vaso de agua. Aquí tienes, tómatela ahora. Miré la pastilla con sospecha. Nunca antes me había dado vitaminas. La tomaré después del desayuno, dije. Con el estómago vacío me dan náuseas. Luciana insistió con una sonrisa tensa. Es mejor ahora, mamá, para que no se te olvide. La tomé y fingí ponérmela en la boca, pero la escondí en mi puño cerrado. Bebí el agua y sonreí. ¿Ves? Ya está. Buena chica. Me trató como a una niña pequeña y tuve que resistir el impulso de echarme a reír por lo absurdo de la situación. En cuanto Luciana se dio la vuelta, guardé la pastilla en mi bolsillo. Más tarde la examinaría con detenimiento. A media mañana, cuando Rafael estaba en el trabajo y Luciana había salido a hacer recados, recibí la llamada de Carmen.
Estoy en el Hotel Preciados, habitación 412, dijo. Puedo quedarme 3 días. ¿Puedes venir? Iré esta tarde, respondí. Gracias, Carmen. No sabes lo importante que es esto. Para eso está la familia, respondió con calidez. Te espero. Ahora solo tenía que encontrar una manera de salir de casa sin levantar sospechas. Afortunadamente, tenía una rutina establecida. Todos los martes y jueves iba al supermercado cercano. Hoy era martes. Cuando Luciana regresó, le comenté casualmente mis planes. Voy a ir al súper esta tarde. Necesitamos café y esas galletas que le gustan a Gabriel. ¿Puedo ir yo más tarde?, ofreció demasiado rápido. No es necesario que te molestes. No es molestia, insistí. Me gusta caminar un poco, estar activa. Como dice Rafael, la estimulación mental es crucial a mi edad. Luciana me miró con recelo, pero finalmente asintió. De acuerdo, pero no tardes mucho, y lleva el teléfono por si necesitas ayuda. Siempre lo llevo, respondí con una sonrisa inocente. A las 4 de la tarde salí de casa, con mi bolso donde llevaba las fotografías de los documentos que había encontrado en el despacho de Rafael, mi DNI, la tarjeta de crédito que había mantenido en secreto, la única que no había entregado a Luciana, y la misteriosa vitamina envuelta en un pañuelo. Tomé un taxi directamente al Hotel Preciados, temiendo que pudieran estar rastreando mi teléfono. Le pedí al taxista que pasara primero por el supermercado, donde compré rápidamente café y galletas para mantener mi coartada. Carmen me esperaba en la habitación del hotel. A sus 65 años, seguía siendo una mujer imponente, con su melena plateada recogida en un moño severo y sus gafas de montura gruesa que aumentaban la intensidad de su mirada. Me abrazó fuertemente en cuanto me vio. «Estela, me tenías preocupada», dijo, examinándome de pies a cabeza. «Pareces cansada. ¿Qué está pasando?». Durante la siguiente hora, le conté todo. Desde la manipulación de Gabriel hasta el fraude de Luciana y Rafael, pasando por el diario y la verdadera paternidad de mi nieto. Carmen escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando terminé, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que reconocí de nuestros años de juventud. Siempre lo hacía cuando estaba procesando algo difícil. «Lo que han hecho es criminal, Estela», dijo finalmente. «Falsificación de documentos, apropiación indebida, maltrato psicológico, podrían enfrentarse a penas de prisión». «No quiero que vayan a la cárcel», respondí. «Por Gabriel. Ya ha sufrido bastante manipulación». Carmen asintió comprensivamente. «Entiendo, pero necesitamos recuperar tu dinero y sacarte de esa casa antes del viernes. Y legalmente estamos en terreno complicado porque les diste un poder notarial, pero no para declararme incapacitada», argumenté. «Y ciertamente no para robar mi dinero». «Exacto. Ese es nuestro punto de partida». Le entregué la pastilla que Luciana había intentado darme. «También me preocupa esto. Nunca antes me había dado vitaminas». Carmen examinó la pequeña pastilla blanca. «Podemos enviarla a analizar, pero llevará tiempo. Por ahora, no tomes nada que te den. Pasamos las siguientes horas elaborando un plan». Carmen contactó a un amigo notario que podría ayudarnos a revocar inmediatamente el poder otorgado a Luciana. También llamó a un colega especialista en derecho penal, quien nos asesoraría sobre cómo proceder sin poner en riesgo a Gabriel. «Sobre el asunto de Javier», dijo Carmen dubitativa. «¿Estás segura de que quieres usar esa información?». Suspiré profundamente. «No quiero usarla. Es un secreto que podría destrozar a Gabriel, pero necesito algo con lo que negociar si las cosas se ponen feas». «Entiendo. Lo mantendremos como último recurso». Cuando me levanté para irme, Carmen me detuvo. «¿Y si no vuelves? Podrías quedarte aquí en el hotel. Podríamos llamar a la policía ahora mismo». Negué con la cabeza. «No puedo abandonar a Gabriel. Tengo que volver, al menos por ahora. Además, necesito recoger algunas cosas importantes de la casa. Al menos llévate esto», dijo, entregándome un pequeño dispositivo del tamaño de un pendrive. «Es una grabadora.
Actívala si intentan hacerte firmar algo o si la conversación se vuelve amenazante. Guardé la grabadora en mi bolso y abracé a Carmen nuevamente. Gracias. No sé qué haría sin ti. Lo que hacemos siempre, respondió con una sonrisa determinada. Sobrevivir y contraatacar. De regreso a casa, repasé mentalmente cada paso del plan. Mañana visitaría al notario con Carmen, revocaría el poder otorgado a Luciana y firmaría uno nuevo nombrando a Carmen como mi representante legal en caso necesario. También abriría una nueva cuenta bancaria donde transferiríamos cualquier fondo que pudiéramos recuperar. El problema era el dinero ya invertido en propiedades. Eso llevaría más tiempo y probablemente una batalla legal. Pero primero, lo primero, tenía que evitar que me internaran en la Colina Dorada. Cuando entré en la casa, Luciana estaba esperándome en la sala, con una expresión que no supe interpretar. «Has tardado mucho», dijo, mirando mi bolsa de la compra. «Solo has comprado eso». «Había mucha gente», mentí. Y me encontré con Elena, la vecina de la antigua casa. Nos pusimos a charlar y perdí la noción del tiempo. «Elena está en Alicante», respondió Luciana lentamente. «Hablé con ella la semana pasada. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Un error estúpido. Elena, por supuesto, la amiga de Luciana desde la universidad. «¿Elena?», dije, fingiendo confusión. «No, no Elena. Eloísa, la del quinto». Luciana entrecerró los ojos. No había ninguna Eloísa en el quinto. Estaba acorralada. Mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una salida. «Bueno, quizás me confundo», admití con una risa nerviosa. «Ya sabes cómo es mi memoria últimamente. A veces mezclo los nombres». Luciana no parecía convencida, pero antes de que pudiera insistir, Gabriel entró corriendo en la sala. «¡Abuela, has vuelto!», exclamó con genuina alegría, abrazándome. «¿Me trajiste las galletas?». Le entregué el paquete, agradecida por la interrupción. «Tus favoritas, con chispas de chocolate». Gabriel me guiñó un ojo discretamente mientras abría el paquete. «Las mejores. Gracias, abuela». Luciana observaba nuestro intercambio con expresión calculadora. «Gabriel, ve a lavarte las manos antes de comer esas galletas». «Pero mamá...». «Ahora, Gabriel». El niño obedeció a regañadientes, no sin antes lanzarme una mirada de preocupación. Cuando nos quedamos solas, Luciana se acercó, invadiendo mi espacio personal. «Mamá, estoy preocupada por ti», dijo con falsa dulzura. «Estas confusiones, estas salidas que se alargan, no es propio de ti». «Estoy perfectamente bien», respondí con firmeza. «Solo un poco cansada. Aún así, he concertado una cita con un médico. Vendrá pasado mañana para hacerte un chequeo rutinario. El viernes», tal como Gabriel había advertido. «No necesito ningún médico», protesté. «Mi último chequeo fue hace apenas 3 meses. Es solo rutinario», insistió, «para quedarnos tranquilos». En ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Tengo que contestar, es del trabajo». Se alejó hacia la cocina, hablando en voz baja. Aproveché para subir rápidamente a mi habitación, donde guardé la grabadora en un lugar seguro. Luego saqué una pequeña maleta del armario y comencé a meter discretamente algunas pertenencias esenciales: ropa interior, medicamentos, fotografías importantes. No sabía si tendría que huir precipitadamente, pero estaba preparada para esa posibilidad. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio tenso. Rafael había llegado tarde del trabajo, con una expresión agotada que se transformó en irritación cuando me vio. «Estela», dijo secamente, «Luciana me ha contado tu pequeña aventura de hoy. Fui al supermercado», respondí con calma. No sabía que hacer la compra se considerara una aventura a mi edad. Gabriel soltó una risita que disimuló rápidamente, como tos cuando su padre lo miró. «No es ir al supermercado lo que nos preocupa», continuó Rafael. «Es que estuviste fuera más de 3 horas. ¿Qué hacías realmente?». Sentí la mano de Gabriel rozar discretamente la mía bajo la mesa.
un pequeño gesto de apoyo que me dio fuerzas. Ya le expliqué a Luciana. Me entretuve charlando. ¿Con quién?, insistió Rafael. Con una antigua vecina, respondí vagamente. No recuerdo su nombre ahora. Rafael intercambió una mirada con Luciana. Pude ver la comunicación silenciosa entre ellos, la confirmación de sus sospechas sobre mi supuesto deterioro mental. Esto es exactamente por lo que nos preocupamos, dijo Luciana con tono condescendiente. Estas lagunas de memoria, esta confusión. No estoy confundida, repliqué, manteniendo mi voz firme. Simplemente no considero importante recordar el nombre de cada persona con la que hablo casualmente. Gabriel intervino inesperadamente. La abuela siempre recuerda mi nombre, dijo con una inocencia calculada. Y recuerda todas mis notas del colegio. Incluso sabe que saqué un 8,5 en el examen de matemáticas de la semana pasada. Rafael le lanzó una mirada irritada. Gabriel, los adultos estamos hablando. Pero es verdad, insistió el niño. La abuela no está confundida. Solo finge a veces. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué quieres decir con que finge?, preguntó Luciana lentamente. Gabriel me miró con pánico en sus ojos. Había hablado demasiado. Intervine rápidamente. Gabriel se refiere a que a veces bromeo, dije con una risa. ¿Verdad, cariño? Como cuando finjo que no sé usar el mando de la televisión para que me ayude. El niño asintió vigorosamente. Sí, eso. La abuela es muy graciosa. Rafael y Luciana no parecían convencidos, pero lo dejaron pasar. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Más tarde, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Gabriel se escabulló hasta mi puerta. Entró sigilosamente y se sentó en el borde de mi cama. «Lo siento, abuela», susurró. «Casi lo estropeo todo». Le acaricié el pelo. «No pasa nada. Fuiste muy valiente defendiéndome». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, mordisqueándose el labio inferior, un gesto que me recordó dolorosamente a Luciana cuando era pequeña. «Mañana tengo que salir otra vez», le expliqué. «Es importante que tus padres no lo sepan. ¿Crees que podrías ayudarme?». Asintió con determinación. «¿Qué tengo que hacer?». «Mañana me quejaré de dolor de cabeza. Diré que necesito descansar en mi habitación todo el día. Tú solo tienes que actuar normal y si te preguntan por mí, decir que estoy durmiendo». «Puedo hacerlo», afirmó con confianza. «Soy buen actor, el mejor», confirmé besándole la frente. «Ahora, vuelve a tu habitación antes de que se den cuenta de que no estás». Después de que Gabriel se marchara, saqué la maleta que había preparado y verifiqué su contenido una vez más. También coloqué la grabadora en mi bolso para llevarla conmigo al día siguiente. No podía arriesgarme a dejarla en casa donde pudieran encontrarla. Con todo listo, me metí en la cama, pero no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, buscando cabos sueltos, posibles fallos en mi plan. ¿Y si me impedían salir mañana? ¿Y si adelantaban la visita del médico? ¿Y si descubrían que sabía la verdad sobre el padre de Gabriel? Pero sobre todo, me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento mi propia hija había decidido que mi dinero valía más que mi dignidad, que mi libertad? ¿Cómo podía ser tan fría, tan calculadora? Recordé a Luciana de pequeña, con sus coletas desiguales y su risa contagiosa. La niña que me pedía que revisara sus deberes, que lloraba en mi hombro cuando algún niño la molestaba en el colegio, que me traía flores silvestres arrancadas del parque, porque son tan bonitas como tú, mamá. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer capaz de manipular a su propio hijo para maltratarme psicológicamente? Y Rafael siempre había sido ambicioso, siempre con los ojos puestos en el siguiente escalón, en la siguiente adquisición. Pero esto iba más allá de la ambición. Esto era crueldad calculada.
Con estos pensamientos turbios, finalmente caí en un sueño inquieto, donde soñé con diarios que se abrían solos, con llaves que desaparecían y con Gabriel de pie en una encrucijada, llamándome desesperadamente mientras figuras oscuras lo arrastraban en direcciones opuestas. Me desperté sobresaltada a las 5 de la mañana, con el corazón martilleando en mi pecho. En la penumbra grisácea del amanecer, tomé una resolución. Pasara lo que pasara, protegería a Gabriel. Incluso si eso significaba perdonar a Luciana, incluso si significaba no recuperar todo mi dinero. Porque al final, eso era lo único que realmente importaba. Romper el ciclo de manipulación y mentiras que estaba destruyendo a mi familia desde dentro. Y para hacerlo, necesitaba enfrentar no solo a Luciana y Rafael, sino también el secreto que Luciana había guardado durante 12 años. El secreto que podría cambiarlo todo. El miércoles amaneció con una llovizna fina que empañaba las ventanas, como si el propio cielo compartiera mi estado de ánimo sombrío. Me levanté temprano y preparé café para todos, un gesto rutinario que esperaba que desviara cualquier sospecha sobre mis planes. Luciana entró en la cocina ya vestida para el trabajo, con su impecable traje sastre azul marino y el pelo recogido en un moño tirante. Me observó con recelo mientras servía el café en su taza. «Has madrugado», comentó revisando su teléfono. «¿Te encuentras bien? En realidad, tengo algo de dolor de cabeza», respondí, llevándome una mano a la sien. «Creo que es la humedad». No era del todo mentira. La tensión de los últimos días se había acumulado en forma de un dolor punzante detrás de mis ojos. «Deberías descansar hoy», dijo, con un tono que mezclaba preocupación genuina y cálculo. «Quédate en cama. Yo pasaré por la farmacia y te traeré algo». «Gracias, pero tengo mis pastillas para la migraña en el botiquín», respondí. «Solo necesito oscuridad y silencio». Rafael apareció en ese momento, ajustándose la corbata. «Buenos días», saludó dirigiéndose directamente a la cafetera. «¿De qué habláis?» «Mamá no se encuentra bien», informó Luciana. «Tiene dolor de cabeza». Rafael me miró brevemente. «Qué mala suerte, justo hoy que teníamos esa visita programada». Me tensé. ¿Qué visita? Gabriel había dicho que el médico vendría el viernes. ¿Visita?, pregunté, intentando mantener la voz casual. «El agente inmobiliario», respondió Rafael tras un momento de vacilación. «Para valorar la casa». «¿Vais a vender la casa?», pregunté, genuinamente sorprendida. Intercambiaron una mirada rápida. Fue Luciana quien respondió. «Solo estamos explorando opciones, mamá. Con la posibilidad de que te mudes a una residencia, quizás necesitemos un espacio diferente». Lo decía como si ya fuera un hecho decidido, como si mi traslado a la Colina Dorada fuera solo cuestión de tiempo. «Ya veo», murmuré, tomando un sorbo de café para disimular mi indignación. «Bueno, no os preocupéis por mí. Me quedaré en mi habitación todo el día. Ni notaréis que estoy». Gabriel entró en la cocina arrastrando los pies y con el pelo despeinado. Al verme, sus ojos se iluminaron brevemente antes de recordar que debía actuar con normalidad. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose al refrigerador para sacar el zumo de naranja. «Buenos días, campeón», saludó Rafael revolviéndole el pelo. «Hoy hay que darse prisa. Te llevaré yo al colegio, pero siempre me lleva mamá por usted», protestó Gabriel. «Hoy tengo una reunión importante», explicó Luciana, «y tu padre tiene que pasar por esa zona». Entendí inmediatamente lo que estaban haciendo, asegurarse de que Gabriel no estuviera presente cuando el agente inmobiliario llegara. Y probablemente mantenerme aislada para que no pudiera hablar con nadie externo. «Gabriel, cielo, ¿podrías subir a mi habitación antes de irte?», pedí. «Creo que dejé mis pastillas para el dolor de cabeza en tu baño ayer». «Yo te las subiré», se ofreció Luciana rápidamente. «No, insistí. «No quiero molestarte cuando estás a punto de salir. Gabriel puede hacerlo». Mi hija accedió a regañadientes. Minutos después, Gabriel subió a mi habitación. En cuanto cerró la puerta,
Le hablé en voz baja. Escucha atentamente. Voy a salir hoy, pero tus padres no deben saberlo. Cuando vuelvas del colegio, si te preguntan por mí, di que he estado durmiendo todo el día. ¿Entendido? Asintió solemnemente. ¿A dónde vas? A arreglar las cosas, respondí vagamente, para que podamos estar seguros. ¿Me llevarás? ¿Me llevarás contigo?, preguntó con un hilo de voz. Si tienes que irte, no me dejes con ellos. Su pregunta me partió el corazón. No había considerado que Gabriel pudiera temer quedarse a solas con sus padres una vez que yo me fuera. Pero claro, ¿cómo no iba a temerlo? Lo habían manipulado, lo habían usado como herramienta para su codicia. Te prometo que no te dejaré, le aseguré, abrazándolo brevemente. Pase lo que pase, encontraremos una solución juntos. Le di un frasco vacío de pastillas para mantener nuestra coartada y salió de la habitación justo cuando Rafael lo llamaba desde abajo. Esperé hasta escuchar la puerta principal cerrarse, indicando que Rafael y Gabriel se habían marchado. Luego fingí tomar una ducha, dejando correr el agua mientras me vestía rápidamente y preparaba mi bolso con los documentos esenciales y la grabadora. Cuando salí del baño, Luciana estaba en mi habitación, revisando mi mesita de noche. ¿Qué haces?, pregunté, sobresaltándola. Se giró con una sonrisa forzada. Solo comprobaba si tenías agua para las pastillas. Pero vi lo que realmente estaba haciendo, buscando mi teléfono móvil. Lo había dejado intencionadamente bajo la almohada. Está bien, puedo servirme yo misma, dije, acercándome a la cama y tomando mi teléfono discretamente. ¿No llegas tarde a tu reunión? Luciana consultó su reloj y asintió. ¿Cierto? ¿Estarás bien sola? Perfectamente. Solo necesito oscuridad y silencio. De acuerdo, el agente inmobiliario vendrá sobre las 11. No te molestará, le diré que estás indispuesta. Asentí, fingiendo docilidad. En cuanto Luciana salió, cerré la puerta y esperé junto a la ventana, observando el camino de entrada. A los 5 minutos, vi su coche alejarse. Esperé otros 10 minutos por si regresaba, y luego actué rápidamente. Me puse un abrigo, tomé mi bolso y bajé las escaleras sigilosamente. No sabía si Rafael había contratado algún tipo de sistema de vigilancia, así que decidí no salir por la puerta principal. En cambio, utilicé la puerta del jardín trasero, que daba a un callejón secundario. Una vez en la calle, caminé apresuradamente hasta la avenida principal y paré un taxi. Al Hotel Preciados, por favor, indiqué al conductor. Durante el trayecto, revisé mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Carmen. Le envié un mensaje rápido. Voy en camino, espérame en la habitación. El notario, un hombre calvo y regordete llamado Martín P., nos recibió en su despacho cerca del hotel. Carmen ya le había puesto al tanto de la situación, omitiendo los detalles más escabrosos. Señora Estela, lo que describe es muy grave, dijo, después de revisar las fotografías de los documentos falsificados. Falsificar un poder notarial es un delito serio. Además de las implicaciones civiles, hay claras consecuencias penales. Lo entiendo, respondí. Pero lo urgente ahora es revocar ese poder y asegurarme de que no puedan internarme contra mi voluntad. El notario asintió. Vamos a hacer 2 cosas. Primero, revocaremos inmediatamente el poder otorgado a su hija. Segundo, usted otorgará un nuevo poder preventivo a favor de su cuñada, la señora Carmen. ¿Poder preventivo?, pregunté. Es un documento que solo entraría en vigor si usted fuera declarada incapaz por un juez, explicó Carmen. Mientras tanto, mantienes pleno control sobre tus asuntos. Firmé todos los documentos necesarios. Martín P. me aseguró que la revocación tendría efecto inmediato y se aseguraría de que Luciana recibiera notificación legal ese mismo día. Ahora, sobre el asunto de sus bienes, continuó el notario. Si el dinero de la venta de su casa fue transferido a cuentas a nombre de su hija o invertido en propiedades que no están a su nombre, necesitaremos iniciar acciones legales para recuperarlas.
Puede que lleve tiempo y existe el riesgo de que parte del dinero no se recupere si ya ha sido gastado o movido fuera del país. Pero al menos tenemos suficientes pruebas para una demanda civil. Y también penal, si decide presentar cargos por la falsificación y el abuso. Le agradecí. Sabía que la batalla sería larga, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que ahí, en ese pequeño despacho atiborrado de expedientes legales, recuperaba una porción de control sobre mi vida, sobre la de Gabriel, sobre mi dignidad. Aprovechamos mi escapada para pasar unas horas en el hotel con Carmen. Hacía años que no compartía con nadie una tarde tan tranquila. Tomamos un té, comimos tostadas y por un momento el mundo se redujo al murmullo de la conversación y el tintinear de la cucharilla contra la taza. Carmen fue quien rompió el hechizo. «Estela, ¿qué vas a hacer respecto a Gabriel?», respondí sin dudar. «Protegerlo hasta el final». Nos miramos en silencio, ambas conscientes de lo que eso significaba. Si alguna vez los servicios sociales intervenían por la situación de sus padres, tendría que estar preparada para luchar por su custodia. Antes de volver a casa, Carmen analizó conmigo los siguientes pasos. Si Rafael y Luciana trataban de forzar mi internamiento antes de que la revocación del poder llegara oficialmente, debía activar la grabadora y llamar inmediatamente a su número de emergencias. No estaría sola. Regresé a casa cuando caía la noche, con el plan bien definido. Crucé la puerta como si nada y encontré a Luciana y Rafael en el salón, sus expresiones tensas, inquietas. Gabriel sentado en la alfombra, más pequeño que nunca, con los ojos puestos en mí como si buscara una señal. Luciana fue directa. «¿Dónde estabas? Salí a despejarme. El dolor de cabeza no se me pasaba. Fui a dar un paseo». Rafael se levantó del sofá. «Había un agente inmobiliario esperándote. Ya os hablé de mi migraña. Deberíais saberlo. ¿Por qué no me avisasteis antes de que iba a venir?» Luciana apretó los labios, pero no respondió. Rafael, en cambio, se acercó más, con ese aire de superioridad que siempre había detestado. «Estela, tienes que empezar a ser más transparente con nosotros. Sé que aquel fue el punto de quiebre. La sumisión ya no le funcionaría conmigo». A la mañana siguiente, recibieron la notificación del notario. El cartero entregó el sobre en mano y yo estaba presente. Luciana lo leyó, el color yéndosele del rostro, los nudillos blancos de tanto apretar el papel. Rafael la observaba desde el comedor. «¿Qué significa esto?», me preguntó, la voz temblando de ira. «Significa que a partir de ahora gestiono yo mis propios asuntos y que cualquier intento de actuar en mi nombre sería ilegal. Así de sencillo». «Mamá, esto es un disparate», protestó Luciana. «No tienes idea del lío que nos estás metiendo». «¿El lío?», repetí, mirándola directamente a los ojos. «Apenas empieza Luciana, y te conviene que termines solo aquí. No querrás que nadie más, ni Gabriel ni nadie, acabe enterándose de lo que has hecho». Me miró aterrorizada por primera vez. Rafael la arrastró a su despacho. La puerta se cerró de golpe. Sentí pena. Sí, pero también alivio. Por fin, por primera vez, asumían las consecuencias de sus actos. Gabriel bajó las escaleras despacio, me encontró en la cocina y susurró: «Todo va a estar bien, abuela». Lo abracé, apoyando la mejilla en su pelo. «Te prometo que sí, Gabriel, te lo prometo». Durante los días que siguieron, aguardé, expectante, a que la tormenta finalmente explotara. Escuché discusiones a puerta cerrada, llamadas telefónicas hechas con voces ahogadas. Pero nadie volvió a insistir en lo de la residencia, ni se atrevió a mencionar mis confusiones. Por las noches Gabriel y yo hablamos largo y tendido. Le conté historias de su abuelo. Le enseñé a hacer galletas. Cosimos juntos un peluche. Vi cómo poco a poco se disolvía en él esa sombra de tristeza, cómo volvía a ser un niño curioso y brillante.
Y cuando le pregunté si quería que le presentara a Carmen, su tía abuela, sonrió con timidez. ¿Puedo confiar en ella como en ti? Puedes, respondí. Carmen nos va a ayudar. Y así fue. Carmen comenzó a visitarnos, primero como invitada, luego como aliada. Su sola presencia ponía de los nervios a Luciana y Rafael. Sabían que, con una abogada de mi lado, sus juegos habían terminado. Un día encontré a Gabriel en el jardín, de cara al sol, absorto, sin el miedo habitual en los ojos. ¿Sabes qué he pensado, abuela? Que me gustas mucho más cuando sonríes que cuando lloras. No supe qué contestar, así que le apreté la mano y nos quedamos juntos, callados, mientras los días de tormenta se alejaban poco a poco. El desenlace, por supuesto, no fue sencillo. Luciana intentó una última carta. El chantaje emocional. Mamá, lo hice porque tenía miedo, porque siempre sentí que querías que fuera otra persona. Me miró temblando, y por primera vez sentí que veía a la niña asustada bajo la máscara de la mujer implacable. Yo sí quería que fueras otra persona, le respondí con una suavidad inesperada. Pero no una hija perfecta, solo quería que fueras feliz, honesta y que no olvidaras querer. Hubo lágrimas, reproches, silencios, pero allí, en ese pequeño espacio de honestidad, comenzamos a entendernos de nuevo. Rafael, por su parte, evitó cualquier enfrentamiento directo. Sabía que estaba acorralado. Poco después, la sociedad con Javier terminó abruptamente. No moví ficha con el secreto de Gabriel. Preferí preservar al niño. Pero Luciana lo supo, o lo intuyó, y me agradeció en silencio ese último gesto de piedad. Hoy, mientras escribo estas líneas, Gabriel juega en el jardín, riendo con una amiga que ha hecho en el colegio nuevo. Luciana y yo nos hablamos por teléfono. Nuestra relación nunca será como antes, pero tampoco tan fría como en aquellos meses de pesadilla. Rafael. Ya no vive aquí. He aprendido que el amor, incluso el de una madre, puede tener límites, fronteras que no deben cruzarse ni siquiera por miedo o inseguridad. Aprendí que la verdad puede quemar, pero la mentira consume. Y aprendí, sobre todo, que nunca es demasiado tarde para construir algo nuevo, para recuperar la dignidad y proteger a quienes amamos. Gabriel a veces todavía me mira buscando asegurarse de que estoy ahí, de que no volverá la abuela asustada y manipulada. Yo le sonrío y, como un ritual, le repito: mientras tú quieras, siempre tendrás a tu abuela contigo. Eso, después de todo, es el mayor tesoro de cualquier familia. No el dinero, no las casas, no los secretos, sino la lealtad, la valentía de enfrentar el dolor y el deseo de protegernos unos a otros. Así termina esta historia, no como un cuento perfecto, sino como una vida real, con cicatrices, con lecciones, pero también con esperanza para los días venideros. Porque mientras tengamos el coraje de mirar de frente la verdad y de amar incluso cuando duele, siempre hay un mañana posible.